Hola, ¿cómo les va? Bueno, volvemos a hablar un poquito de pelvis de alta resolución y vamos a hablar del rol de la resonancia magnética en la estadificación de cáncer de recto. Es una clase que realmente la pensé mucho para tratar de bajarla y que se entienda. Es una patología compleja que tenemos que tener mucho conocimiento de muchos reparos anatómicos, familiarizarnos con los mismos y con los reportes estructurados. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Para comenzar, primero tenemos que saber qué protocolo de estudio hacemos cuando vamos a estudiar un paciente que tiene cáncer de recto. Vamos a hacer una pelvis de alta resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros cortes van a ser de 3 milímetros. ¿Sí? La secuencia más importante en el estudio de cáncer de recto es el T2, tanto sea en sagital, en axial como en coronal, y el mismo tiene que estar angulado al tumor. ¿Sí? Tenemos sagital, axial oblicuo, que es perpendicular al tumor, y coronal oblicuo, que es paralelo al tumor. Y si es un tumor que invade el recto inferior, tenemos que hacer un paquetito que esté angulado al canal anal para evaluar la relación del tumor con eh, el canal anal y sus estructuras anatómicas. ¿Sí? Después vamos a hacer una difusión y un T1 y un T2 para evaluar la estadificación de ángulo sobre todo la legión lumbo-aórtica. Gadolinio no es necesario y el endotal tampoco, porque distiende el recto y en el caso de tener un tumor en un estadio avanzado, se va a acercar más a la fascia mesorrectal, que es una estructura muy importante, y eso nos puede alterar la estadificación del mismo. Bueno, esta es la misma diapositiva que vimos en la clase de fístulas perianales. ¿Y por qué yo hice mucho hincapié? Porque acá lo que nosotros tenemos que ver, ¿sí?, es las estructuras anatómicas. Una de las cuales y de las más importantes es la unión anorrectal, ¿sí?, que separa el recto inferior del canal anal. Entonces, la línea dentada no la vamos a ver nosotros por imágenes, pero vamos a trazar la línea imaginaria entre el margen inferior del sacro y el hueso púbico, como tenemos en la imagen, ¿sí? ¿Y qué era lo que hacía la línea dentada? Cambiaba, es donde tenemos el cambio de epitelio, ¿sí? De epitelio de la mucosa rectal a la mucosa anal escamosa. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros tenemos un tumor escamoso, no vamos a identificar con este protocolo, sino con el cáncer de ano, que es completamente diferente. Bien, volvemos a la misma imagen, volvemos a repasar un poquito la anatomía, ¿sí? Canal anal, los esfínteres, el recto inferior y línea dentada, piel perianal. Otra de las cosas que es muy, muy importante, ¿sí?, es empezar a reconocer la anatomía del recto, ¿sí? Tenemos tres capas: la mucosa, la submucosa y la muscular propia. La muscular propia es la externa, es esta, se las voy a marcar acá, ¿sí?, bien hipointensa, que es la que más nos va a importar para los estadios avanzados. Después tenemos la submucosa, que es una capa interna que tiene mayor intensidad de señal que la muscular, ¿sí? Y la mucosa, que es la capa más interna. Realmente a veces es muy difícil diferenciar un estadio T1, que es donde solo está enferma la mucosa, estadio T2, ¿sí?, en donde llega hasta la muscular propia, pero no la logra sobrepasar. Bien, otro de los reparos anatómicos muy, muy importantes que tenemos que tener a la hora de empezar a informar un recto es la reflexión peritoneal anterior. Es un punto anatómico de referencia que divide el recto entre extra y extraperitoneal, ¿sí? Por ejemplo, como tenemos acá, la reflexión que está marcada en la fecha blanca se ubica a nivel de las vesículas seminales en el hombre y a nivel del saco de Douglas en la mujer. ¿Okay? Y generalmente tenemos mayor cavidad peritoneal en el recto superior y menor en el recto medio, ¿sí? Otro de las importantes estructuras que nosotros vamos a tener en cuenta al informar es la fascia mesorrectal. ¿Qué es la fascia mesorrectal? Es esta línea hipointensa que está marcada acá en rojo, ¿sí?,
y allá con la flecha, que es esta que tiene las flechas rojas, y este es el preparado histológico, que es lo que rodea al mesorrecto, que es muy, muy importante, porque ahí es donde generalmente los estadios avanzados hay ganglios, hay depósitos tumorales y hay ENVI. Bien, dijimos, la fascia mesorrectal rodea el recto medio en menor medida y al recto inferior. Es una estructura anatómica, ¿sí? Es un importante predictor de sobrevida y de recurrencia. Y es un margen quirúrgico importante para los estadios tempranos, ¿sí? Porque lo que se puede hacer es una escisión total del mesorrecto. El cirujano lo que es abordar a través del mesorrecto y saca todo, ¿sí? Y ahí, nosotros en el informe generalmente usamos margen de resección circunferencial, que es un término más técnico que que es utilizado por los cirujanos. Que ellos te preguntan, ¿está comprometido? ¿Está amenazado? ¿Sí o no? Ahí lo vamos a ver más adelante. Acá. Entonces, margen de resección circunferencial comprometido. O sea, podemos tener en contacto 1 milímetro o menos del tumor, de un depósito mural o de la ENVI. En cambio, si está amenazado, puede estar a 2 milímetros de estas estructuras. Riesgo de recurrencia. Bueno, esto es muy importante. Bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Los de bajo riesgo generalmente son los estadios tempranos, ¿sí? Y los T3A y B, donde la afección de la capa muscular es de hasta 3 milímetros, ¿sí? El riesgo intermedio es la C o la D, pero que puede llegar a tener ganglios, pero sin ENVI y sin compromiso del margen de resección circunferencial. Y en el alto riesgo, bueno, ya es un estadio T4 con mucho más ganglios, ya con ENVI y margen de resección circunferencial comprometido. Estadificación T. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el inicio? Nosotros vamos a tener un sagital y vamos a tener un axial. Entonces, la pared rectal, como dijimos, tenemos 3 capas, la submucosa, la mucosa y la muscular. Y la profundidad de la invasión hacia estas capas y más allá va a determinar el estadio T, ¿sí? Es uno de los factores pronósticos. Por ejemplo, si tenemos un T2, va a estar solo afectado la capa muscular. T3 ya cuando es el tumor invade la grasa perirectal, ¿sí? Que puede ir de 1 milímetro a 15 milímetros, ¿sí? El T4 es cuando afecta la reflexión peritoneal anterior, que es la estructura que vimos antes, y el T4B es cuando ya se extiende a otros órganos o cuando se extiende al el complejo esfinteriano. Acá, como dijimos, volvemos a repetir lo mismo, ¿sí? De T1 a T4B, cómo se estadifica. Y en el estadio temprano se puede hacer una escisión total del mesorrecto. Bueno, morfología del tumor, muy importante. Puede ser polipoidea, circunferencial, semicircunferencial o ulcerados. En este caso es un tumor semicircunferencial y este también, pero este lo que tiene es mucina. Todo tumor que veamos hiperintenso en T2 es mucinoso, ¿sí? Esto hay que tener mucho cuidado, pues son pacientes de alto riesgo. Y generalmente los ganglios se comportan como el tumor y van a ser mucinosos. En cambio, en este que no tiene mucina, ¿cómo nos damos cuenta de que es tumor? Bueno, hay algo muy importante, que es la señal intermedia. Es ese gris feo de resonancia magnética que no es ni hiper, ni hipo y es gris. Y esto aplica a todos los tumores de pelvis, no solo para recto. Bueno, algo importante que nosotros tenemos que hacer cuando informamos recto es un reporte estructurado para que el cirujano o el oncólogo vea que nosotros vimos todos los pasos y reparos que ellos quieren, como por ejemplo la localización, la morfología, la longitud, la distancia al margen anal, al borde superior del canal anal, la extensión extramural, el margen de resección circunferencial, la relación con la reflexión peritoneal anterior y el compromiso del elevador. Acá, por ejemplo, vamos a hacer una estadificación. Este es un paciente con un adenocarcinoma, por eso nosotros vamos a estadificar de esta manera. Si fuese un escamoso, utilizamos la de ano, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, ¿sí? El margen anal, la línea
la unión anorrectal y ahí arriba, donde está marcado en verde, tenemos el tumor. Entonces siempre vamos a medir desde el borde inferior del tumor. Entonces tenemos distancia desde el margen inferior a la unión anorrectal, 67 milímetros, ¿sí? Esta flecha de acá. Y al borde anal tenemos 124 milímetros. Eso nos dice de que es un tumor de recto superior, ¿sí? Y el tumor, ¿sí?, está tanto por arriba como por abajo de la reflexión peritoneal anterior. Bueno, acá lo que hicimos son el axial T2 oblicuo y el coronal T2 oblicuo. Y si nos fijamos, la línea, ¿sí?, de donde vendría la muscular, que nosotros deberíamos trazar toda una línea hipointensa, está medio borrosa, pero tampoco sabemos si esto es realmente. Entonces las guías de la ESGAR, que es la Unión Europea de Imágenes Abdominales y Gastrointestinales, sacó un consenso que se puede informar T1-T2 cuando nosotros no estamos seguros y que de esa manera está bien también, ¿sí? Y acá, por ejemplo, el tumor tiene un grosor máximo de 12 milímetros hacia la luz. También es restrictivo en difusión. Bueno, acá vamos a ver, por ejemplo, un estadio T4A, que es cuando compromete la reflexión peritoneal anterior, ¿sí? Acá vemos el tumor, que acá debería estar la reflexión, la tenemos completamente perdida. Acá tenemos la misma imagen, pero oblicuada en sagital, y vemos que la reflexión está invadida por el tumor y que tiene varios ganglios también. Después tenemos un ejemplo de un T4B, que en este caso hay compromiso del canal anal. Fíjense este tumor, ¿sí?, que tiene contenido de mucina, por eso lo vemos más hiperintenso que el otro. Y fíjense cómo compromete el anillo puborectal, el espacio interesfinteriano, que lo vimos bien en la clase anterior, y el músculo elevador del ano. Bueno, vamos a pasar a la estadificación ganglionar. No es sencillo. Nosotros tenemos que saber que tenemos ganglios regionales y ganglios no regionales. Dentro de los ganglios regionales vamos a tener los pararrectales, son los mesorrectales, que son todos los que están incluidos dentro del mesorrecto. Para delimitar el mesorrecto nos acordamos de la fascia mesorrectal, ¿sí? Y después tenemos los rectales superiores o inferiores y la cadena ilíaca interna y obturatriz, ¿sí? Que es importante referirlos. ¿Por qué? Porque va a haber radioterapia dirigida o directamente están dirigida de estos ganglios. Y los ganglios no regionales, que son los M1, que ya lo pasamos directamente a estadio metastásico, son los lumboaórticos o cadena ilíaca primitiva, la cadena ilíaca externa o la región inguinal. ¿Cómo nos damos cuenta de la cadena ilíaca externa? Este me lo enseñó mi maestro del hospital alemán, es de la arteria obturatriz todo lo que está para arriba. Bueno, acá tenemos los estudiantes, nosotros lo tenemos en el informe estructurado, entonces vamos contando la cantidad de ganglios y nos vamos ayudando. No nos acordamos de memoria alguno de los estadios N, sí de los T, porque bueno, uno ya está más familiarizado, pero hay veces que les puedo decir, he contado una y otra vez los ganglios, siempre me olvidaba alguno. Bueno, ¿cuándo decimos que un ganglio es sospechoso? Primero el tamaño. Si es igual o mayor a 9, ya sabemos que es un ganglio que está afectado, que es un ganglio tumoral. Pero si los ganglios son de 5 a 8 milímetros, tenemos los criterios auxiliares, igual que si son menores a 5 milímetros. ¿Y cuáles son los criterios auxiliares? La forma redondeada, que pierde, ¿sí?, esa forma de habichuela. La señal intermedia, igual que el tumor, igual de fea, o presencia de mucina. ¿Se acuerdan que yo dije que si teníamos un mucinoso de inicio, los ganglios generalmente se comportan como el tumor? Y los bordes bien irregulares. BI. Bueno, ¿qué es la BI? Es la extensión muscular extramural, es la presencia de señal tumoral dentro del vaso, es tumor adentro del vaso sanguíneo, ¿sí? No se incluye en el TM y ocurre en estadios de T3 para arriba, ¿sí? Son tumores ya avanzados, de peor pronóstico. Y es un factor de alto riesgo. ¿Por qué? Porque puede tener metástasis a distancia, porque el tumor viaja a través del vaso sanguíneo. Fíjense,
Acá estamos en el mesorrecto. Esto es un vaso el mesorrecto. Fíjense que está perfecto, ¿sí? No tiene señal intermedia. Miren cómo se comporta, ¿sí? El vaso con tumor. Ya pierde la morfología y la intensidad de la señal cambia. Es gris, es señal fea. Acá tenemos más casos, ¿sí? De ENVI. Acá y allá marcado con flechas. Bueno, otra de las cosas son los depósitos tumorales, que estos sí están incluidos en el TNM. Y cuando nosotros vemos que tenemos un depósito tumoral, es un estadio N1C. ¿Y qué es un depósito tumoral? Son nódulos que tienen la misma señal que el tumor, pero que están separados del tumor original y no se evidencia tejido ganglionar, ¿sí? Entonces, interrumpen el trayecto de una vena y tiene una morfología en cola de cometa. Entonces, cuando ustedes vean una vena que tiene señal fea y que algo se interrumpe y que es parecido, ese es un depósito tumoral y no un ganglio. Ahora vamos a ver la diferencia en imágenes. Entonces, es otro factor de alto riesgo, peor sobrevida. Bueno, y la clase se me pasó muy rápido y esos son todos los reparos que nosotros tenemos que tener. Estos 3 papers son los que yo les recomiendo para empezar a informar un recto, ¿sí? Sobre todo que es uno de los últimos, que son 2 autoras las que están, que es Stephanie Nougaret y Gina Brown, que para nosotros los que hacemos rectos son 2 madres de la resonancia. Y así es como quedo yo después de terminar de informar un recto y peor de estadificar. Gracias.